Vamos a grabar. Bien. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver la parte de fuentes de alimentación. Y para ver fuentes de alimentación, vamos a justamente a compartir un material en el que vamos a recordar un poquito esto, ya lo vimos en el video que les envié, ¿no? Una fuente de alimentación lo que hace básicamente es transformar la alimentación en corriente alterna o en tensión alterna, que nos entrega una red de distribución de energía domiciliaria, por ejemplo, en la industria pasa lo mismo, nos ponemos en casa, al principio tenemos 220 voltios y al final tenemos que tener una tensión continua, constante, que si uno lo ve en el tiempo, figura parecido a una función temporal, una línea recta en el tiempo que no varía. Para hacer ese proceso se pasan por diversas etapas que son las que aparecen dibujadas acá en este esquema. Primero vamos a tener un transformador, un rectificador, un filtro y un regulador. De todas esas cosas vamos a tratar de hablar hoy y explicar un poquito cada una de ellas. Entonces, ¿por qué es necesario hacer este tipo de transformación? Transformación me refiero a transformar de alterna a una continua constante y fija. Bueno, porque los elementos electrónicos que nosotros generalmente utilizamos, en el 90 y pico % de los casos, justamente necesitan para su correcto funcionamiento que la tensión sea de esas características. Por ejemplo, 5 voltios para circuitos digitales de la familia TTL, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya se ha probado y se vio que no era eficiente. Para transportar la energía no es bueno hacerlo en continua constante, sino que es mucho más fácil hacerlo, tiene muchísimas más ventajas hacerlo en forma alternada, con voltajes altos, por ejemplo 220 voltios. Entonces, debido a eso, todo el transporte de la energía eléctrica se hace en tensión alterna de alto voltaje y poca corriente, y justamente necesitamos en cada uno de los dispositivos que necesiten energía continua constante, hacer todo este proceso que se llama, o que está compuesto, nosotros lo entendemos como una fuente de alimentación. Cualquier dispositivo que ustedes tengan en su casa que tenga que ver con electrónica va a tener esa necesidad. Y en particular, este formato que nosotros estamos viendo acá se llama fuente de alimentación lineal. Hay que distinguirlas de las que se llaman conmutadas. Eso lo veríamos más adelante. Se necesitan otros conceptos, que por ahí algunos de esos conceptos se dan en circuitales, bobinas y llaves y demás. Entonces, eso no lo vamos a manejar hoy. Tienen muchas ventajas las fuentes conmutadas frente a las fuentes lineales, por eso hay una tendencia que se vaya reemplazando una con otra, pero las fuentes lineales aún siguen viniendo y siguen existiendo y van a seguir existiendo porque son muy sencillas, son relativamente baratas en algún segmento, así que bueno, lo vamos a seguir viendo. Entonces, vamos a volver al esquema que teníamos acá en la pantalla y vamos a hablar en principio del transformador. Como dijimos antes, cuando se hace el transporte de la energía hasta los bornes de un enchufe en nuestro domicilio, en nuestra casa, se hace a través de un voltaje elevado, 220 voltios. Acá voy a hacer un paréntesis y les voy a pedir que hagan memoria del video que hemos enviado acerca de lo que es el voltaje eficaz y el voltaje de pico. Si ustedes recuerdan, el voltaje eficaz es aquel voltaje de una onda. Ahora solamente vamos a hablar de ondas senoidales, ¿sí? Pero esto es equivalente para cualquier otro tipo de forma de onda periódica. El voltaje eficaz, les decía, es aquel voltaje equivalente en una continua que es capaz de desarrollar la misma potencia, sobre una misma carga, obviamente. Un ejemplo bien práctico: si yo tengo una estufa y tengo una señal senoidal de 12 voltios, y aplico esa señal senoidal de 12 voltios a esa estufa, calienta exactamente lo mismo, o desarrolla la misma potencia, que si yo le conecto una batería de 12 voltios. Obviamente, considerando de que se resiste. No quiero entrar en los detalles, pero esa es la idea, ¿no? O sea, ¿cuál es el equivalente en continua que desarrolla la misma potencia de esta onda senoidal? Bueno, ese es el valor eficaz. Entonces, uno siempre tiene que recordar que, ahora les voy a mostrar esto, creo que lo vamos a poder hacer
todo junto. Acá. ¿Bien? Si yo tengo una onda senoidal en el tiempo, esa onda senoidal en el tiempo tiene dos parámetros. La amplitud de pico, la amplitud pico a pico, que la mido entre acá y acá, ¿sí? Y el valor del periodo. Entonces, para nosotros es muy importante entender lo siguiente. Yo acá voy a tener 311 voltios de pico, es decir, de acá hasta acá, 311 voltios, cuando estoy hablando de la distribución de red en lo que me llega a mi casa, lo que yo tengo en un enchufe. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista de valor eficaz, ese valor eficaz es 220 voltios y por eso decimos que justamente tenemos 220 voltios. La relación entre estos dos números es la siguiente. ¿De dónde salen esos 220 voltios? Bueno, el valor de pico, si yo lo divido por raíz de 2, me va a dar igual a el valor eficaz. Entonces, si yo hago 311 dividido raíz de 2, que es 1,4 aproximadamente, para ser número redondo, me va a dar 220 voltios. Y viceversa, ¿no? Esto por 1,4 me da 311 voltios. Bueno, a partir de ahí, siempre tenemos que recordar de que los valores que generalmente se dan y se hablan son de valores eficaces. O sea, nosotros vamos a trabajar por lo general con esto. A menos que, digamos lo contrario, siempre que yo mencione un valor de tensión, que se refiere obviamente a tensión amplitud, va a referirse al valor eficaz. Y si no, haré la aclaración pertinente para decir que es otro tipo de valor, como el valor de pico o el valor de pico a pico. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es manejarnos con el valor eficaz. Otra de las cosas que es importante para nuestra señal senoidal es que esta señal senoidal va a tener un tiempo, bueno, este color no se ve, así que lo vamos a cambiar. Vamos a poner este. Este tiempo es de 20 milisegundos. Acostumbrémonos a hablar en milisegundos, esto es un equivalente a decir 0,02 segundos. Entonces, cuando yo me fijo cuántos de estos ciclos caben en un segundo, que es mi base, mi unidad de tiempo, en nuestro sistema de unidades, el segundo es la unidad de tiempo, bueno, caben 50 de estos ciclos en un segundo. Entonces, hay un equivalente, esto es el periodo, este es el tiempo que dura un ciclo, pero ¿cuántos ciclos de estos caben en un segundo? Caben 50 ciclos en un segundo. A esto se lo llama frecuencia. Entonces, la frecuencia, en este caso, son 50 ciclos de estos senoidales en un segundo. En vez de usar ciclos por segundo, la unidad que se corresponde con eso es el Hertz, cuya abreviación es Hz. Hertz, como suena con Z. HRTZ. Bien. La relación existente entre frecuencia y periodo es la inversa. Eso ya estaba. La T es de periodo. Generalmente se lo pone con la letra T, pero también puede aparecer con la letra P. Bueno, más allá del nombre, a lo que hace referencia es a lo que dura justamente este tiempo. De un ciclo, obviamente, esto es infinito. Entonces recuerden, si ustedes hacen 1 dividido 50, que es la frecuencia, les va a dar 0,02 segundos o 20 milisegundos. Si hacen al revés, hacen 1 sobre 20 milisegundos, le va a dar justamente los 50. ¿Hasta ahí? ¿Venimos bien? Bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo sigue la historia? Volviendo a nuestro esquema, al esquema original. Yo acá tengo un transformador, ¿no es cierto? Un transformador que lo que va a hacer es tomar una tensión muy elevada, 220 voltios, y la va a reducir a un valor que pueda ser más manejable. Por ejemplo, 12 voltios, 15 voltios, 20 voltios, 6 voltios. Un elemento de esas características es esto que está acá, que ustedes están viendo ahora en el lado derecho de la pantalla. Esto es un transformador. Este transformador tiene una entrada, en este caso sería así, para que se corrobore, para que se pueda hacer la semejanza con lo que está dibujado.
por acá tengo que conectar 220 voltios, y yo de este lado voy a tener 12 voltios, de nuevo, eficaces. Eso es lo que dice ahí, no sé si se logra ver, ahí, los datos de chapas, ahí, créanme, dice eso. Está un poquito difícil de verlos porque este está un poco gastado, pero este por ahí se ve un poquito mejor. En particular, este, ahí dice 9 voltios. 9 más 9, a lo cual ahora ya lo vamos a charlar un poquito qué significa. Pero todos los valores que dice son valores en tensión eficaz. Bien. Una cosa que es importante decir y aclarar es que todos estos elementos funcionan solamente en alterna. Yo no puedo hablar de que un transformador vaya a trabajar en continua. No hay forma de que un transformador trabaje en continua por su principio de funcionamiento, que es la variación de la corriente que produce una variación de flujo, y ese flujo magnético va por el interior del transformador. No es la intención hoy de charlar acerca de cómo funciona un transformador. Creo que eso ya es un tema visto, simplemente vamos a ver cómo se aplica y cuáles son las ventajas de eso. Entonces, dijimos, yo conecto de un lado 220 voltios y del otro lado conecto, saco o puedo extraer en el secundario, primario sería este, por donde entro con la energía, entro con la tensión alta, y este es el secundario, por donde extraigo esa energía ahora con una tensión más pequeña. Entonces, primera cuestión, pero tan importante como reducir la tensión, estos transformadores se llaman reductores justamente porque reducen la tensión, pero tan importante como reducir la tensión es la de proteger al operario, si se quiere, o al usuario final del dispositivo en el que esté conectada esta fuente de alimentación, respecto de las altas tensiones. ¿Por qué? Porque si vamos de nuevo acá al esquemita de la parte izquierda de la pantalla, si ustedes se fijan, no hay una conexión eléctrica entre lo que es el primario y lo que es el secundario de ese transformador. ¿Qué significa eso? Significa que tranquilamente yo puedo estar tocando estos cables azules sin temor a que me pegue una patada, hablando coloquialmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el circuito no se cierra. La parte de alta tensión, a la cual no voy a tocar, obviamente, o voy a aislar correctamente, acá yo tengo unos termocontraíbles para poder aislar, entonces no voy a tocar esta parte, sino que lo que voy a hacer es tocar tranquilamente esta parte porque no hay una conexión eléctrica entre un punto y el otro. La conexión se hace a través de el magnetismo que va viajando, si se quiere, el flujo que atraviesa el núcleo y que produce los efectos de justamente tener del lado azul, del lado secundario, una tensión reducida en valor. Entonces, ¿para qué se utiliza un transformador? Que quede bien clarito, porque es una pregunta casi de examen. Se le utiliza para reducir el valor de tensión de entrada, respecto de salida, a valores manejables, y segundo, para proteger al usuario final respecto de las altas tensiones que pueden ser muy dañinas para esa persona. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de eso? Bien, bueno, sigamos. ¿Qué es lo que sigue después del transformador que logra hacer esa acción? Bueno, lo que seguimos es con el rectificador. El rectificador, acá estos dibujos tienen una pequeña mentirita, pero bueno, vamos a tener que ir analizando. Están bien, pero hay una cuestión que tenemos que ir analizándolo paso a paso. Cuando yo tengo acá una tensión en la entrada que es senoidal, tengo un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, y a mí eso no me interesa, o por lo menos no me interesa la parte negativa. Entonces yo solamente quiero tener una tensión positiva. Lo que hace un circuito rectificador, que es un circuito que ustedes ya lo analizaron el año pasado, un puente diodo, por ejemplo, justamente lo que hace es transformar estas señales senoidales en señales senoidales rectificadas, o, si se quiere, ponerle el valor absoluto. En este caso se llama rectificado de onda completa. ¿Por qué? Porque lo que hace es tomar el semiciclo negativo y lo invierte y lo da vuelta, como si fuera
función matemática con un menos adelante, tal como se estudió en análisis matemático, y la da vuelta y lo deja por encima del eje de las abscisas, el eje de tiempo en este caso, y queda con una especie de valor absoluto. No es tan así lo del valor absoluto porque el hecho de que la corriente circule por los diodos, ustedes ya saben, va a producir una caída de tensión de 0,6, 0,7 voltios aproximadamente. Entonces, la corriente cuando atraviesa el puente rectificador, atraviesa en serie a un par de diodos, o sea, un par de dos. Con lo cual, la caída es de 1 voltio más o menos. O sea que si yo acá tengo un pico tiro un número por decir, tengo un pico de 10 voltios, acá voy a tener un pico rectificado de 10 voltios menos la caída en los diodos, que es 1,4, por lo tanto el resultado va a ser aproximadamente 8,6 voltios. Entonces, evidentemente tengo una pérdida en el puente rectificador en este caso. Entonces, ¿cuál es la misión del puente rectificador? Lograr esta forma de onda, hacer que lo negativo sea positivo. También se puede hacer solamente con un solo diodo, entonces en este caso él recortaría y me quedo solo con los semiciclos positivos. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja más apreciable es que obviamente tengo menos costo en los componentes, pero la otra desventaja, ¿cuál sería? Y bueno, que al tener menos energía, acá, o sea, me falta un semiciclo, después cuando lo quiero filtrar va a producirse un rizado mucho más profundo, que es lo que tendríamos que hablar ahora. Una vez que yo tengo esta rectificación, y luego le conecto un filtro no es otra cosa que un capacitor. Un capacitor lo que hace es almacenar energía y después, cuando no se le entrega más energía a ese capacitor para que se llene de tensión, lo estoy diciendo en un lenguaje muy, muy poco académico, si se quiere, pero bastante nos da idea de lo que pasa. Se llena de carga, básicamente las placas se llenan de electrones, entonces el voltaje aumenta, y cuando ya no lo lleno más, entonces esos electrones que están ahí todos con un voltaje determinado, haciendo fuerza como para querer salir y estabilizarse de nuevo las placas en cuanto a las cargas, entonces ese capacitor va a entregar carga al circuito con el que esté conectado. En este caso, si sigo el diagrama, lo que sigue después es el circuito regulador. Bien, entonces, ¿cuál es la misión del capacitor? Es justamente, de nuevo, voy a usar un lenguaje poco académico, pero bastante gráfico, que es el siguiente. Se infla y después se desinfla, se infla y se desinfla, se infla y se desinfla. Y básicamente lo que se ve es entonces en el tiempo, justamente, ese efecto. Se carga, aumenta su voltaje, ¿sí? Y después cuando se descarga entregándole sus electrones internos, o sea, corriente hacia el regulador, entonces se ve que lo que se observa es que se va a ir descargando en el tiempo y su voltaje se va a ir haciendo cada vez más chiquito. Y eso se repite, es cíclico. ¿Y con qué frecuencia? Con la misma frecuencia del voltaje rectificado. ¿Y esta frecuencia cuál es? Si se fijan, es el doble de esto. Fíjense que ahora el ciclo es más corto, dura 10 milisegundos. Y la frecuencia es de 100 Hz. Así que bueno, eso es en principio una fuente lineal, sin regulación, o no regulada. Después viene la etapa de regulador, de la cual hablaremos dentro de un ratito. Pero me gustaría, antes de seguir con esa etapa, la del regulador, mostrarle diversas cuestiones físicas reales de cómo son los componentes. Lo primero, ¿qué es lo que tengo acá? Un transformador. Esto es un transformador que vamos a la casa electrónica y compramos un transformador. Tiene una entrada y una salida, un primario y un secundario. Este otro también es un transformador. Fíjense que básicamente es muy parecido, no cambia demasiado. Los tamaños son distintos, y eso reside en el hecho de que la capacidad de corriente de este es menor que la capacidad de corriente de este. Básicamente yo a este le puedo sacar con anteojos puestos,
Se borró este, bueno, pero supongamos que sea 500 o 800 miliamperes, y este les puedo sacar 1 amper o 1000 miliamperes. Acá hay otro más chiquito, ¿sí? Parecido, que también tiene lo mismo. Tiene capacidad de 500 miliamperes. Entonces, más chiquitos, menos capacidad de corriente, obviamente. Todos tienen un primario y todos tienen un secundario o dos. Y ahí me gustaría charlar con ustedes sobre eso. Fíjense, esto que está acá se llama, ahora estoy mostrándoles en la pantalla, en la parte izquierda, un transformador que se llama transformador con punto medio. ¿Qué es un transformador con punto medio? El punto medio en este caso sería el punto B. Es básicamente un transformador que tiene dos secundarios y los dos secundarios son simétricos, son iguales. Pero, ¿qué pasa? Cuando se termina un secundario, se une con el comienzo del otro secundario. Entonces quedan secundarios en serie, bobinados en serie. Donde se unen, se llama punto medio y es un terminal más del transformador. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un transformador tiene punto medio? Porque tiene tres cables. Creo que acá se observa bastante bien, ¿no? Ahí. Fíjense que tengo 1, 2, 3. Los dos naranjas son los extremos A y B del gráfico, A y B del gráfico, y el punto B es el punto medio, es el punto negro del gráfico. Entonces, ¿por qué hay algunos transformadores que tienen punto medio? Bueno, porque se puede hacer una fuente de alimentación mucho más sencilla utilizando dos dioditos, y esto seguramente lo habrán analizado el año pasado, dos dioditos únicamente, entonces se reduce el, la cantidad de componentes en una plaqueta. Y también se reduce la caída de tensión propia del puente de rectificador. Yo les dije que antes en el puente rectificador se perdían 1,4 voltios por la caída en los diodos. Acá se pierde solamente la caída de un solo diodo, porque en cada semiciclo circula la corriente por un diodo. En el semiciclo positivo circula por D3, en el semiciclo negativo circula por D4. La ventaja también de un circuito como este es que se puede utilizar para, por ejemplo, tener una fuente simétrica. ¿Qué es una fuente simétrica? Una fuente en la que se me entregue un voltaje positivo y un voltaje negativo respecto de un cero, que en este caso está simbolizado acá con esta puesta, no es una puesta a tierra, pero un símbolo de referencia, y que justamente también está conectado con ¿quién? Con el punto medio. Entonces, esta configuración dispuesta de esta manera, pero sí, ahora de nuevo con un rectificador tipo puente de diodos, me permite a mí tener una tensión positiva en este borne que dice más BCC respecto de esto que voy a entender que es un 0 voltio, pero a su vez me sirve o me va a permitir tener respecto de este mismo 0 voltio una tensión negativa. Con lo cual, esto se le puede utilizar para alimentar los amplificadores operacionales, que seguramente estarán viendo, creo, supongo, en analógica, en la parte analógica, con Andino. Y bueno, entonces tienen más un voltaje y menos un voltaje respecto a este 0 voltios. Ahora, cuando les muestre en la fuente de alimentación, les voy a mostrar básicamente qué es lo que se entiende, o como fuente partida, justamente partida y simétrica, que es lo que se ve aquí. De hecho, se los muestro ahora. ¿Ven? Acá tengo un voltaje 0, o GND, y un voltaje positivo y un voltaje negativo respecto de este 0. Entonces, eso es lo que se logra gracias a la implementación de un circuito como lo que está acá en amarillo. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, continúo. ¿Cuál es la desventaja del uso de los transformadores de punto medio? Es que son casi un transformador y medio respecto de un transformador que tiene un solo bobinado secundario. Son más caros, quizá hasta más voluminosos también. Este es más voluminoso que este que está acá porque tiene un doble secundario. Entonces, tiene una ventaja, permite hacer lo que les acabo de comentar, pero tiene una desventaja que es justamente sale más caro y bueno, lo que les acabo de charlar hace un rato.
¿Cuál es una de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta con el uso de un transformador de punto medio? Por ejemplo, este transformador de punto medio es un transformador que dice ser de, voy a poner así, de 9 más 9. ¿Qué significa? Que uno de los dos devanados tiene 9 voltios y el otro también tiene 9 voltios. Pero si yo uso los dos extremos de este devanado, ¿qué es lo que va a suceder? En los extremos del devanado se suman esos dos voltajes, porque justamente son como tener dos pilas o dos fuentes en serie. Entonces, al tener esos dos devanados en serie, lo que se logra es tener la suma. En este caso, la suma, ¿cuánto sería? 18 voltios. Bien. Entonces, ¿cómo se vería esto en un osciloscopio? ¿Cómo se ven las formas de onda de un transformador en un osciloscopio? Se los voy a contar dentro de un ratito. Lo que les voy a comentar ahora es lo siguiente. Si yo tengo un transformador, a ver si esto, usted me dice en cualquier cosa qué es lo que se ve mejor. Creo que así vamos a estar. Un transformador, cuando uno lo construye, tiene muchas vueltas en el primario, un núcleo, y tiene pocas vueltas en el secundario. Por lo general, el alambre acá es fino, porque no hace falta circulación de mucha corriente, y acá el alambre es un alambre cuya sección es mayor, grueso. Entonces, estas consideraciones, ¿qué es lo que provocan? Provocan que, por un lado, al tener muchas vueltas con un alambre fino, la resistencia, cuando lo mido entre este borne y este borne, es alta. Por el contrario, cuando yo mido la resistencia del secundario, como el alambre es grueso, ¿sí? Y aparte tengo pocas vueltas, o sea que el alambre que uso para hacer el arrollamiento es más corto, entonces la resistencia es poca. Entonces, depende la potencia del transformador y otras características, puede ser que la resistencia del secundario esté entre, voy a tirar algunos valores tentativos, entre 0,5 a 5 ohms. Depende del secundario, depende del secundario, pero es lógico esperar valores de esas características. En cambio, para la resistencia de los primarios, son resistencias relativamente altas que pueden ir desde los 200 ohms hasta los 1500 ohms. De nuevo, depende la potencia del transformador que nosotros vayamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando volvamos, les cuento cómo se hace para